en pocos meses, a lo sumo, supongo, ya nos lo dirá, deberá viajar rumbo a Roma para asumir la condición de embajador uruguayo ante el Estado del Vaticano, y eso va a provocar que no lo tengamos todos los martes, lo que no significa que asiduamente vía teléfono podamos estar en contacto. ¿Cómo no, ¿verdad? Alejandro? Sí, así con que, mucho Mario, gusto. buenas tardes. ¿Qué dije buenas tardes? Buen día, bienvenido. Buen día. Y ya que me lo pregunté en alta voz, ¿cuándo está previsto ese viaje, a grosso modo? Sí, no podemos manejar una fecha así precisa, pero yo calculo que será dentro de un mes y medio, o sea, para noviembre. Ahí. Porque ahora, es decir, bueno, una primera instancia era pedir lo que se llama en jerga diplomática el beneplácito al Vaticano. Se hace con todos los estados, ¿no? Cada vez que se propone la designación de un embajador, se le pregunta a ese estado si está dispuesto a aceptarlo, si no tiene objeciones. A veces se da que el estado presenta alguna objeción, ¿no? Mira. Sí, o no ve con simpatía, ¿no? El nombramiento de tal persona. Con el Uruguay se ha dado muy poco, pero también se ha dado. Entonces, primera instancia es esa, ¿no? El pedido de beneplácito, que llegó muy rápidamente porque ya me conocía, ¿no? Sí, claro. Era reincidente. Menos mal que en el derecho diplomático no es como en el derecho penal, ¿no? Porque si no, los reincidentes seríamos penados. Claro, bueno, claro. Después del beneplácito viene la presentación ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde están representados todos los partidos, bueno, que tienen, obviamente, valga la redundancia, representación parlamentaria. Sí. En este caso en el Senado, ¿no? Sí, está bien. Ahí está. Claro, por ejemplo, Unidad Popular no está en el Senado. No está en el curiosamente, esto está bien al margen, ¿no? Está bien. Curiosamente, el Partido de la Gente tiene un senador, sí, y ni siquiera fue a las elecciones. Claro, son esos juegos políticos que se dan, ¿no? Más allá de los resultados electorales. Es verdad, es muy buena tu observación. De manera que es una integración muy, muy plural, la de la comisión, y uno concurre a explicar, a presentar el plan de trabajo que tiene en relación al lugar a donde va a representar al Estado uruguayo. Y subrayo lo del Estado uruguayo, porque el embajador no es un mero representante del gobierno, sino del Estado, de la sociedad uruguaya. No, eso no siempre se tiene muy presente. Incluso hasta puede correrse el riesgo de que el embajador no tenga esta visión así tan plural, diríamos, de lo que es aquí el té me trae Diego, que además hoy me ha convidado con un dulce hecho por su mamá, pero realmente paradisíaco, Dulce que todavía no probé, ni me lo hagas recordar, pero... Hablando del paraíso, eso es un pecado. Sí, pero ya voy a pecar de gula como corresponde en un ratito. Sí, muy bien. Les voy a sacar ventaja a todos ustedes. No, me parece estupendo. Bueno, entonces, un segundo, diríamos así, paso, es ese que yo ya di. Sí. También. Creo que lo di bien por los comentarios de... Nadie es buen juez de sí mismo, pero bueno, por los comentarios de los representantes de todos los partidos, me parece que por lo menos expuse con claridad cómo me ubicaba y cómo debía de ubicarse el Estado uruguayo. De manera que a mí me parece bueno que se haga esta presentación, que no se piense que es una cuestión simbólica, una especie de cortesía versallesca. No, porque de alguna manera
queda expresada, diríamos así, las características de lo que tiene que ser un embajador, representante de la sociedad, del Estado uruguayo. Bueno, después viene la venia, que ya también está, y después viene, porque es inevitable, una cantidad de instancias de tipo, llamémosle en buen sentido de la palabra, burocráticas, ¿no? Instancias burocráticas, trámites administrativos y inexorables, ineludibles, que hay que cumplir, y por eso hay esa diferencia entre la venia del Senado, la ratificación de la presidencia, porque el presidente propone, el Senado aprueba, pero después viene la designación efectiva, así que allí hay otra instancia también. Y después, como les digo, las instancias administrativas. Así que yo considero, en base un poco a la experiencia que tengo en esto, que me estaré yendo a mediados de noviembre. Claro. A mediados de noviembre. Esto significa que como el mes de octubre, que arrancó, hoy es el primer martes de octubre, tiene 5 martes, tendremos, además de 4... probablemente 2 más de noviembre, por decir algo. Sí, ¿quién sabe si tanto, ¿no? ¿Quién sabe? Así que estamos en las últimas semanas. Es verdad. Así que te tenemos que aprovechar bien. Sí, con mucho gusto. Bueno, con mucho quedaron gusto. Algunas cosas pendientes de la semana pasada. Sí, cómo no. Repercusiones. Sí. Bueno, otra cosa que quería comentar es que me tengo que preparar para el invierno romano, ¿no? Porque voy a llegar en invierno, que no es muy frío, pero es muy húmedo, muy tremendamente húmedo. Bueno, en Montevideo tenés una experiencia. Sí, húmeda, es cierto, ¿no? pero es más semejante a Buenos Aires. Sí. No hay que olvidarse, yo siempre lo recuerdo, que Roma está edificada sobre un pantano. En la época de Rómulo y Remo, bueno, Roma se edificó sobre un pantano, ¿no? Entonces, tanto el frío, el invierno romano, como el verano son muy húmedos, ¿no? Al revés de Madrid, que Madrid, hasta cuando uno llega se da cuenta, es muy seco. Hasta se seca la garganta, pero la si nariz. Me apurás, ese aspecto es un poco mejor, ¿no? Sí. Yo creo que sí. O sea que después tendremos que pedir la embajada de Madrid. Bueno, sí, cómo no, con mucho gusto, me gusta mucho. No, pero Madrid. Roma es una cosa. No, para mí sí. Es la ciudad que más me gusta. La verdad. Yo, voy a decir algo casi escandaloso. París me deslumbra, me admira, pero no me conmueve. No llego a establecer un vínculo personal, que con Roma sí se logra. Uno es casi como una mujer, Roma, donde se le va viendo en sus distintas, diríamos así, fases, como la luna también. Bueno, la luna es muy femenina, tiene mucho, se ha comparado, ¿no? Y tiene mucha influencia, según algunos, ¿no? En la condición femenina. Y entonces, por ejemplo, una cosa es Roma en la mañana. La luz romana, ¿no? Es famosa. Entonces una cosa es Roma en la mañana, otra en la tarde y muy distinta en la noche, ¿no? En la noche yo diría que es mágica, ¿no? Los contrastes de la luz y la sombra, ¿no? El caminar por las calles de Roma, ¿no? Que se puede hacer sin mayores riesgos, ¿no? Es cierto, impresiona porque Roma, Alejandro, contrariamente a lo que la gente cree, a las 10 de la noche prácticamente se paraliza. No hay vida nocturna en Roma, al revés de lo que ocurre en Madrid, por ejemplo, que a las 3 de la mañana parece que fueran las 3 de la tarde. Bueno, en Roma no. En Roma hay solo 2 o 3 lugares, que es lo que le hace, diríamos así, tener una impresión equivocada a muchos turistas. En Roma hay solo 2 o 3 lugares de vida nocturna. El Trastevere, famoso, ese barrio tan antiguo, tan tradicional, donde ahora hay tantos buenos lugares para comer y para beber también.
pero junto con el Trastevere, allí cerca del puente Milvio, que fue donde se convirtió, dicen que se convirtió Constantino. Bueno, después la Plaza Roma. Son 3 lugares prácticamente donde hay actividad nocturna. Después, a las 10 de la noche ya no hay nada en Roma, pero uno puede caminarla, ¿no? Y claro, esos contrastes, esas callejuelas, Roma es siempre sorprendente, siempre sorprendente. Te propongo ir a la pausa y al regreso, ¿te acordás que te había dejado pendiente esta pregunta? Alguien puede decir, pero ¿por qué tener un embajador en Roma y otro en el Vaticano? En la misma ciudad, 2 sedes, 2 gastos, 2 sueldos. ¿Por qué uno no se encarga de las 2 cosas? Muy buena pregunta. ¿Lo vemos luego en la pausa? ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Cayota. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Cayota. Y entonces, Mario, ¿por qué en Uruguay y tantas otras naciones, pero hablemos de Uruguay, gasta en 2 sedes diplomáticas, en 2 casas, en 2 embajadores, cuando perfectamente lo podría arreglar con el mismo que sea el embajador ante Italia y ante el Vaticano? Claro, incluso eso está previsto, se llama embajador concurrente, cuando tiene la titularidad en uno de los... siempre, diríamos así, la institucionalidad exige que se sea titular en uno y residente en uno y concurrente en el otro. Y hay varios embajadores uruguayos que tienen esa condición. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, que ni el gobierno italiano ni el Estado Vaticano acepta esto. Entonces, el que quiera tener embajador en ambos países no tiene más remedio que tener 2. Y acá viene la explicación, es por razones históricas. Nosotros, ocurre, por ejemplo, no es solamente entre este problema, no es solamente entre Italia y el Vaticano. Por ejemplo, Francia y Argelia, muy significativo además, ¿no? Es decir, todos los países que han tenido un relacionamiento conflictivo, ¿no? Una situación complicada, histórica, bueno, no aceptan esto, no aceptan que el mismo embajador esté en los 2 países, ¿no? Sobre todo además porque el embajador tiene que tener, como expliqué, titularidad, tiene que residir en uno. Y entonces, ¿en cuál residiría? Si la titularidad es en Italia, el Vaticano considera que eso es, diríamos así, colocarlo ¿ofensivo? Sí, casi ofensivo, es colocarlo en una situación de subalterno. Y si es en el Vaticano, obviamente Italia no puede aceptarlo. Pensemos que Italia es algo muy reciente como país, ¿no? Se logró después de una larguísima lucha, primero contra estados invasores. Por ejemplo, en el norte estaba el Imperio Austrohúngaro, en una zona importante de Italia. Luego había un reino muy importante, se llamaba de las 2 Sicilias, el sur estaba ocupado legítimamente por un reino que era el reino de las 2 Sicilias. Y además, diríamos así, a lo largo de Italia había una serie de ducados, ciudades autónomas. Y en el norte, en el Piamonte, estaba el ducado, no era ningún reino, era el ducado del Piamonte, que después, recién allá, muy tardíamente, se convierte
en el reino de Cerdeña, curiosamente, que Cerdeña era una isla, sí, ¿no? Bueno, hermosísima, con gente, el sardo es una persona excelente, ¿no? Lo único que uno tiene que tener cuidado, porque si le elogia la comida, que es sabrosísima, le sirve un segundo y un tercer plato, e incluso en los restaurantes sin cobrar. Es increíble. Es un país que no ha sido, diríamos así, echado a perder por el turismo, porque está lleno de turistas, pero conservan esa cordialidad, ese desinterés propio del hombre de campo, por ejemplo, ¿no? El sardo, el hombre de la Cerdeña. Bueno, pero ahí se asentó este estado, que en realidad era un ducado, el ducado del Piamonte, ¿no? Que tenía mucho de francés. Era la casa de Saboya, eran franceses, ellos de italianos no tenían nada. Ahora, ahí aparece un primer ministro que fue un genio. Cavour era un genio, ¿no? El primer ministro de Víctor Manuel, y que es el que diseña la unidad italiana. Y vamos a decir las cosas como son, ¿no? Desde el punto de vista histórico, no político. Yo ahora ya no puedo hacer consideraciones de tipo político, pero invade los estados pontificios, que era la mitad de Italia, ¿no? O sea, desde ese punto de vista fue una invasión, una ocupación. Ahora, yo creo que desde el punto de vista religioso se le hizo un bien enorme a la iglesia, se le hizo un bien grandísimo. No hay palabras para agradecerle. Siendo un despojo, fue un bien enorme, porque la liberó de aquel compromiso temporal que tenía. El Papa era rey, claro, es algo que viene del siglo VI, hay que entender eso también, todo ese proceso que se vivió en Italia, que culminó con los famosos estados pontificios, que era prácticamente la tercera parte de Italia. Papa tenía ejército, tenía armada, o sea, es difícil hoy entender y eso ¿Eso ocurrió en qué momento de la historia? Ahí entonces? está, eso culminó en 1871. Recién. Hace muy poquito. Hace muy poco, por eso está muy fresco. Recién los últimos papas y los últimos gobiernos italianos lograron superar esa situación conflictiva, ¿no? Quizás porque los gobiernos, después de la Segunda Guerra, fueron gobiernos demócratas cristianos, con De Gasperi, y después cuando vinieron otros gobiernos, cuando intervinieron también los socialistas, hasta los liberales, que eran los más hostiles a los estados, bueno, realmente se pudo arreglar. El Estado Vaticano, como tal, formalmente, surge en 1929 recién, porque los estados pontificios, que eran muy grandes, desaparecen. Entonces, que se crea una situación de litigio, la famosa cuestión romana, ¿no? En donde el Papa se abroquela en el Vaticano. En realidad, antes vivía en Letrán, el Palacio de Letrán, donde ahora vive el presidente de la República. Pero el rey, que era católico también, lo expulsa del Palacio de Letrán, y el Papa se guarece en el Vaticano, ¿no? Y se declara poco menos que prisionero. Por eso no salía. El que primero empieza a salir es primero Juan XXIII y después Pablo VI. Hace 20 segundos en la historia. Exacto, tú lo has dicho, Alejandro. Hace 20. Fíjate esa historia milenaria, ¿no? ¿Qué es eso? Ese es un dato, yo me acuerdo que una vez cuando me lo contaste a mí me impactó mucho. Yo no lo sabía. No, nadie, prácticamente ningún uruguayo. Los papas salen, no solo, y ahora en forma abrumadoramente común, sí, no solo tiene que ver con que las comunicaciones, pues está bien, pero antes igual, primero había otras formas de viajar, claro, sí, claro, no tan eficientes ni rápidas ni seguras como ahora,
Y sin embargo no salían. Y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, exactamente. Aún primaba la idea de sentirse prisioneros. Prisioneros, exactamente, tal cual. Salir daba cuenta de que entonces no estaba prisionero. Era como reconocer que podía salir y entrar cuando quisiera. Claro, porque a su vez el rey le estaba ofreciendo una salida, justamente, una salida tentadora, y entonces no se podía hacer, diríamos así, seguían en sus 13, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Ahora, que creo que desde el punto de vista, estoy hablando en términos sociológicos, no confesionales, pero punto de vista religioso, fue un gran bien que se perdieran los estados pontificios. ¿Alguien lo discute eso? Hoy no, antes sí. Yo me encontré, yo que soy hombre que anda siempre buscando papeles viejos, sí, me encontré muchas manifestaciones a favor, cosa que hoy es inconcebible, a favor del Papa Rey. El Papa Rey. Sí, el rey de los estados pontificios. Pero ya no, ¿verdad? No, ahora no. Y mucho menos después del Concilio Vaticano II, ¿no? Mucho menos. Pero ya con anterioridad, porque además, vamos a decir las cosas como son. La situación se arregló cuando Mussolini, sus primeros años, se las daba de bueno y quiso justamente resolver esta situación. Y entonces se llegó a un arreglo que fue el Pacto de Letrán, en el año 1929. Y ahí surge el Estado Vaticano reconociendo, sí, todo ese pasado glorioso, toda esa historia, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ahí el Papa y sobre todo su secretario de Estado fueron muy inteligentes. Claro, el Papa se llamaba Pío XI, Achilles Ratti, y había sido un gran historiador, era el bibliotecario, el gran bibliotecario valga la redundancia, de la Biblioteca Vaticana. Y cuando Mussolini, para congraciarse, le quiere ofrecer mucho más territorio, el Papa y su secretario, que era un hombre muy hábil, dice no, solo lo necesario para ser independientes, no queremos más, porque habían aprendido lo que era el poder temporal, que te ves mezclado en 10.000 temas, que nada que son de orden puramente geopolítico, etc. Entonces, esa actitud de Pío XI ayudó mucho a que, el Estado Vaticano se consolidara. Ahora, hay una cosa interesante. Ustedes piensen, los escuchas, que el Estado Vaticano, ese Estado minúsculo, ¿no?, de 44 hectáreas y solo 1.000 residentes, porque vivir en el Estado Vaticano solo viven 1.000, ni los embajadores vivimos, claro. Todos nosotros vivimos en los alrededores, somos como una especie de cordón. De hecho, en Roma. En Roma. En Italia. Sí. En Italia, sí. Mira, los italianos son una cosa notable, ¿no? Con el reconocimiento del Estado italiano a nuestra condición de embajadores en un Estado extranjero. Porque el Vaticano para Roma, para Italia, es un Estado extranjero. Entonces nosotros tenemos los mismos derechos, la extraterritorialidad, por ejemplo, la embajada y la residencia son territorio uruguayo, Ahí flamea yo la hice poner porque no estaba la bandera, ¿no? En una casa que da sobre el Tíber, la de todo el mundo. Bueno, llama la atención porque muchos la confunden con la griega. La bandera griega, claro, tiene un cierto parecido. Sí, tiene un cierto Cuando parecido, empieza a flamear, ¿no? Porque nosotros tenemos el sol que les falta, falta a los griegos, ¿no? Sí, es verdad, pero los colores y la disposición horizontal de lejos las franjas es bastante parecida. Pero entonces, en el Vaticano hay más de 180 embajadas, más de 180 misiones acreditadas. El único que supera al Estado Vaticano es Norteamérica.
es Estados Unidos. Es increíble, es increíble. Y después eso hace muy interesante el relacionamiento. Primero que uno, ¿cómo se tiene que ubicar? Bueno, es como la embajada ante la UNESCO. Es una cosa parecida. Por analogía podemos decir que es como la embajada ante la UNESCO, ¿no? Por todo el acervo cultural, el desarrollo, también social, porque hay una cantidad de servicios sociales con los que uno entra en contacto y de que puede sacar algún acuerdo para el Uruguay, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, ¿no? que yo quiero contar, y es las famosas reuniones que parecen, entre comillas, mundanas. Ahí se habla de todo. Yo cuando llegué, no bien llegué, me invitan, porque era la fecha patria, a la Embajada de Marruecos, ¿no? Y de pronto veo, yo estaba ahí en el grupo, después prontamente me alejé, ¿no? Pero que se empiezan a agrupar el embajador del Líbano, el embajador alemán, el francés, el italiano, los dos prelados de la Secretaría de Estado y todos los demás embajadores, unos aduciendo que quieren probar la comida marroquí, yo que quería ver los hermosos jardines que tiene la embajada. Bueno, los dejamos solos. ¿Y qué pasaba? Estaba pendiente una asistencia sanitaria al Líbano. Y los países no estaban decididos, ¿no? Alemania estaba renuente, Italia no se definía. Bueno, se reunieron ahí y a los 2 días el Papa, cuando habla en la Plaza de San Pedro, bueno, anuncia que vería con muy buenos ojos, y bueno, Alemania declara que va, y estaba de presidente Prodi en Italia, el primer ministro, lo mismo, y tal. Eso se cocinó ahí. Otro que cocina marroquí, claro. Eso se cocinó ahí. Entonces, es muy importante esos contactos, porque si prosperan, bueno, entonces se le da diríamos así, el debido apoyo, y eso se formaliza. Si no prospera, dice, no, pero eso fue fue un simple intercambio, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Algunos mensajes llegan. Cayota, me asombra su humildad con tal cargo, no es común. No es común. Un abrazo, lo dice Ana. Bueno, muchas gracias, Ana. Alguien pregunta, bueno, está bien, se me anticipa una pregunta que te iba a hacer para no dar las cosas como sabida. La definición de qué hablamos cuando hablamos de poder temporal. Está muy bien, sí. Bueno, justamente que el Papa, además de su autoridad espiritual, que debe de ser un servicio, que debe, aun cuando a veces se ha olvidado, pero que debe ser un servicio, tenía un poder temporal, era rey, y se veía mezclado en todas las situaciones geopolíticas. Entonces, poder librarlo del poder temporal, así se le llamaba, desde mi punto de vista, y desde el Vaticano II es una opinión muy generalizada, bueno, creo que es algo muy, muy positivo. ¿Pero qué es exactamente el poder temporal, entonces? El poder temporal es eso, es ser dueños de un país. Claro. Y el Papa era dueño de un país, la mitad de Italia prácticamente. El medio, estaba arriba el Piamonte, que después, bueno, ocupó toda Italia, ¿no? Y se convirtió en el reino primero y después la República Italiana. En el sur estaban el reino de las 2 Sicilias. Y en el medio, pero no era solo la ciudad de Roma, ni que hablar que no era el Vaticano ese chiquito que conocemos, no. Se extendía por como dicen ellos, la Umbria, la Toscana,
Hubo un momento que llegó hasta las Marcas. Era por lo menos una tercera parte de Italia. Algunos mensajes llegan 099-894-987. Mario, lo vamos a extrañar mucho. Muy buena misión. Que Dios acompañe e ilumine su labor. Saludos. Bueno, muchas gracias. Yo también los voy a extrañar. Estamos ya casi en hora. Y hay dos asuntos que a mí me gustaría abordar. Uno, a propósito, no lo encuentro ahora. Bueno, tú sabes, mi querido Mario, no te digo nada que no conozcas, que cuando se habla del Vaticano, admito que ahora bastante menos que antes, según mi percepción. Hay mucho tipo de reproches, sí. Voces críticas. Yo siempre digo, con las voces críticas, que los reproches forman parte del ejercicio de la libertad. Lo que a mí me incomoda cuando estos están apoyados en desconocimiento o prejuicio, ¿verdad? Vos das la información, vos das el conocimiento, vos emitís el juicio y después que la persona continúe con sus ideas, ¿no? Sí. Usando el libre albedrío. Sí. Así que me parece bien eso. Y una de las cosas que se suele decir del Vaticano tiene que ver con que cómo es posible que una religión que tiene como máximo exponente a Jesús, y que hizo un voto notorio y una adhesión notoria y una acción notoria por los más débiles, por los más desposeídos, por los que menos tienen, sea un Estado o una institución tan cargada de riquezas y los famosos oros, en fin, claro. todo ese asunto, ¿verdad? Que cada tanto, repito, siento que ese reproche se escucha menos hoy día. Sí, es verdad. Pero tanto, se escuchó muchísimo. Yo creo que eso va a merecer que un día nos cuentes tu posición, tu opinión, desde dónde viene, si es de recibo o no, hasta qué punto, ese asunto, ¿verdad? Porque eso se explica, y no intento justificarlo, se explica por la historia, la historia que nosotros y en el mundo mucha gente no conoce. Te propongo que... porque además me quedó una anécdota lindísima que los escuchas van a disfrutar mucho. Me quedó pendiente una anécdota, pero además a eso le podemos agregar que es historia, es algo que nos enriquece a todos desde el punto de vista cultural, ¿no? Saber cómo se fueron gestando, porque nos olvidamos de que el problema es que además es una iglesia, pero durante siglos fue un país. Es como, diríamos así... Solo modo adelanto, Mario, no, pero solo digo esto. Es como criticar al Uruguay porque tiene el Palacio Legislativo, porque tiene una cantidad de edificios que son... yo qué sé, Antel, UTE, porque fue un país, claro, eso, si no tenemos una visión histórica, por eso y además, buena parte de esa riqueza que se fue acumulando a través de los siglos, no de los años, de los siglos. Bueno, y me quedo acá. Sí, bueno, eso le quedó, esa riqueza le quedó. Bien, les cuento en el final que las ondas gravitacionales anticipadas por Einstein, ¿por qué hablo de esto? Porque le dan el premio de física a los investigadores Rainer Weiss, Barry Barish y Kip S. Thorne. Esto lo informa la BBC, son los 3 físicos que acaban de obtener el premio Nobel. Lo digo porque entramos así como esta temporada de ballenas, hay temporadas de Nobel. Sí. Alejandro, ahora, día a día vamos a tener los premios Nobel. Una visita comercial porque si no voy a poder dormir tranquilo. Lo cual, todo esto no significa que no haya habido papas mundanos, disolutos, como también los hubo santísimos. Bien. Porque esa es la historia, felizmente, Alejandro. Bueno, vamos arriba entonces, Mario. La seguimos la semana que viene. Prometo que anticipo que va a ser un encuentro subrayadamente apasionante.